si existiera un idioma que no necesita palabras, un lenguaje que no se aprende en libros ni en templos, pero que atraviesa la historia de la humanidad como un hilo invisible? Un lenguaje tan antiguo que precede a las civilizaciones y que no pertenece a un pueblo en particular, porque fue concebido como un código universal que une a todos. Este misterio ha sido conocido como el lenguaje de los pájaros, pero su nombre es apenas una metáfora que intenta acercarnos a algo mucho más profundo. No se trata simplemente del canto de las aves, aunque ellas han sido consideradas portadoras de su eco, sino de un código espiritual, un puente entre lo visible y lo invisible, una clave que abre las puertas de lo sagrado y permite a quienes lo perciben comprender lo que normalmente permanece oculto a la mente racional. Los antiguos creían que este lenguaje no se comprendía con el intelecto, sino con el alma, y que aquel que lograba escucharlo penetraba en el secreto mismo de la creación. Las culturas antiguas atribuían un poder inmenso a las palabras. Para ellas, nombrar algo no era una descripción inocente, era invocar su esencia, llamar su energía, traer a la existencia lo que antes permanecía en silencio. Por eso se decía que el lenguaje de los pájaros era la lengua de la creación, el mismo código con el cual la divinidad dio forma al universo. Las aves, con su vuelo que une el cielo y la tierra, eran vistas como mensajeras del espíritu, portadoras de fragmentos de ese idioma sagrado que, aunque incomprensible para el oído común, revelaba al iniciado la verdad detrás de los velos de la realidad. Escuchar a un ave no era solo deleitarse con su canto, era recibir una señal del mundo invisible. En los relatos sagrados se menciona que el rey Salomón, sabio entre los sabios, poseía este don. Se decía que su grandeza no provenía únicamente de su riqueza o su poder, sino de la capacidad de escuchar la voz oculta en la naturaleza, de comunicarse con los animales, con los espíritus y con las fuerzas invisibles del cosmos. Esa comprensión le otorgaba una sabiduría que iba más allá de lo humano, porque le permitía ver la esencia de cada ser. Este mismo don se encontraba reservado para los iniciados en las antiguas escuelas de misterio. Allí, después de largos procesos de purificación, el discípulo llegaba al umbral en el que el conocimiento intelectual dejaba de ser suficiente y era reemplazado por la visión interior. Escuchar el lenguaje de los pájaros no era un acto literal de oído, era un estado del alma en el que la realidad entera comenzaba a hablar en símbolos y resonancias. La tradición sufí nos legó una de las más hermosas alegorías sobre este misterio en la obra La Conferencia de los Pájaros, escrita por el místico persa Farid-ud-Din Attar en el siglo XII. Allí, las aves del mundo emprenden un viaje en busca de su rey, el Simurg, símbolo de lo divino. A lo largo de montañas, desiertos y pruebas interiores, cada pájaro representa un tipo de alma humana con sus virtudes y debilidades. Al final del camino, descubren que el Simurg no era otro que ellos mismos, reflejados en unidad y conciencia. La enseñanza es clara. Comprender el lenguaje de los pájaros es reconocerse en lo divino, entender que la voz que parecía venir de afuera siempre estuvo dentro, esperando ser escuchada. Este código invisible no se limitaba a un solo lugar ni a una única cultura. En el Egipto antiguo, el dios Tot, guardián de la sabiduría y la escritura, era representado con cabeza de ibis, un ave sagrada. Los mitos narran que Tot otorgó a los iniciados un idioma secreto capaz de abrir portales hacia otras realidades, un lenguaje que no solo describía el mundo, sino que lo transformaba. Para los griegos, Orfeo, el poeta y músico inspirado por lo divino, podía mover piedras y calmar bestias con el poder de su canto, lo que simboliza la vibración creadora que yace detrás de todo sonido sagrado.
En las tradiciones chamánicas del norte de Europa y Siberia, los pájaros eran guías entre mundos. Los chamanes, cubiertos de plumas, imitaban sus cantos para viajar en espíritu entre los vivos y los muertos, entre lo humano y lo divino. Cada canto era visto como un fragmento del lenguaje original, un mapa sonoro que permitía transitar realidades invisibles. Así, en distintos continentes y épocas, se repetía la misma visión. Las aves como mensajeras de lo sagrado, el sonido como vehículo de revelación, el lenguaje como puerta a lo eterno. Lo fascinante de este misterio es que no se trataba de un conocimiento reservado a la élite intelectual, sino de un estado de percepción que solo podía alcanzarse purificando la conciencia. No se enseñaba en libros, ni en doctrinas, ni en templos, sino que se revelaba a quienes eran capaces de escuchar con el corazón. Este idioma no podía ser forzado, se despertaba cuando el alma estaba lista para recibirlo. Quien lo entendía dejaba de ser un simple buscador y se convertía en parte del misterio mismo, porque ya no había separación entre el que escucha y el mensaje escuchado. El lenguaje de los pájaros se concebía como una dimensión oculta detrás de todos los lenguajes, como si cada palabra que pronunciamos tuviera un reflejo secreto en otro plano, un eco simbólico que la conecta con el todo. Es un idioma que no se traduce, se experimenta, no se memoriza, se revela, no se escucha con el oído externo, sino con la resonancia interior. Y en ese sentido, es también una invitación a la humanidad de hoy, un recordatorio de que no todo se agota en lo que los ojos ven y en lo que las palabras dicen. Existe una capa más profunda de la realidad, un tejido invisible en el que cada sonido, cada símbolo y cada silencio guarda un mensaje del universo. Quizás nunca hemos dejado de escuchar este lenguaje, pero hemos olvidado cómo reconocerlo. Está en los cantos de las aves al amanecer, en las vibraciones que nos atraviesan cuando una melodía nos conmueve, en los símbolos que se repiten en nuestros sueños y en las casualidades que nos cambian la vida. Lo que los antiguos llamaban el lenguaje de los pájaros puede ser comprendido hoy como el idioma del alma, como la forma en que lo invisible nos susurra que todo está conectado y que la divinidad habla en múltiples voces, esperando que aprendamos a escuchar más allá del ruido cotidiano. A medida que la humanidad avanzó y las civilizaciones comenzaron a levantar templos, palacios y bibliotecas, el lenguaje de los pájaros se fue ocultando detrás de símbolos y códigos reservados para quienes sabían mirar más allá de las apariencias. En la Edad Media, los alquimistas europeos hablaban de una lengua secreta conocida como langue des oiseaux, el idioma de las aves. No era un lenguaje común, sino un sistema de doble sentido en el que las palabras se transformaban en llaves para abrir misterios espirituales. Este método se basaba en juegos fonéticos, etimologías ocultas y asociaciones simbólicas que revelaban significados invisibles al entendimiento ordinario. Para los iniciados, cada palabra escondía un tesoro de conocimiento y al descifrarlo se accedía a una verdad profunda sobre el alma y el universo. Un ejemplo fascinante proviene de la interpretación francesa de la palabra mort, que significa muerte. Los alquimistas señalaban que en su raíz se encontraba la sílaba or, que significa oro. De esta unión se extraía una enseñanza espiritual. La muerte no era un final, sino un proceso alquímico de transmutación, una transformación necesaria para que lo más puro del ser pudiera emerger. Lo que para el mundo profano era el fin, para el iniciado era la puerta hacia la iluminación. Esta capacidad de leer más allá de lo evidente era la esencia del lenguaje de los pájaros, un idioma que se expresaba en vibraciones y símbolos más que en letras. De hecho, muchos sabios afirmaban que este idioma estaba conectado con la frecuencia misma del universo.
Pronunciar ciertas palabras con la entonación adecuada podía alterar la conciencia, abrir portales interiores y establecer comunicación con planos superiores de la existencia. Lo que en Oriente se conocía como mantras, o en la tradición hebrea se entendía como la vibración divina de cada letra sagrada. Los alquimistas lo relacionaban con este lenguaje oculto. No se trataba de superstición, sino de la comprensión de que el sonido tiene un poder creador y que cada palabra es una semilla capaz de despertar fuerzas invisibles. Incluso dentro del cristianismo aparecieron figuras que, sin nombrarlo explícitamente, parecían tener acceso a este lenguaje. San Francisco de Asís, por ejemplo, era descrito como un hombre que podía entender a las aves y dialogar con ellas. Su vida entera fue un testimonio de que lo sagrado no se encuentra únicamente en templos o altares, sino en cada rincón de la naturaleza. Para él, escuchar a los pájaros era escuchar la voz de Dios manifestándose en la creación, recordándole al hombre su unión con todo lo vivo. Si viajamos más atrás en el tiempo, descubrimos que Egipto también reconocía la existencia de un lenguaje oculto. El dios Tot, guardián de la sabiduría y la escritura, era representado con cabeza de ibis, un ave considerada sagrada. Según las tradiciones, Tot entregó a los iniciados una lengua secreta que permitía abrir portales hacia otros mundos, donde la mente humana no podía llegar por sí sola. Esta visión coincide con el papel universal que se le dio al lenguaje de los pájaros, un idioma que no pertenece a un pueblo ni a una época, sino que se extiende como un hilo dorado, uniendo distintas culturas que nunca se conocieron, pero que compartieron la misma certeza, que lo divino habla a través de símbolos y vibraciones, y que la verdadera sabiduría consiste en aprender a escucharlos. Algo semejante encontramos en la figura griega de Orfeo, el músico mítico cuyo canto podía mover piedras y calmar a las fieras. Sus melodías no eran simples sonidos, sino expresiones de una vibración cósmica que armonizaba lo visible con lo invisible. El mito de Orfeo refleja la convicción griega de que el sonido es un puente entre mundos y que cuando se alcanza la frecuencia justa, la materia obedece a la voluntad del espíritu. Esta idea es la misma que subyace en el lenguaje de los pájaros. Comprender que toda la realidad responde a un orden vibratorio y que acceder a él es despertar a una conciencia superior. En las tradiciones chamánicas de Siberia y del norte de Europa, los pájaros eran considerados guías espirituales que acompañaban al chamán en sus viajes a otras realidades. Vestidos con plumas y replicando sus cantos, los chamanes se adentraban en mundos invisibles donde podían comunicarse con espíritus, sanar enfermedades o recibir mensajes de los ancestros. Allí, el canto del ave no era imitación, sino traducción de un código sagrado que resonaba en los planos ocultos del universo. Lo que para el oído común era un sonido indistinto, para el chamán era un mapa para transitar dimensiones invisibles. El mismo simbolismo aparece en los cuentos de hadas europeos, donde los animales parlantes y los bosques encantados parecieran simples fantasías infantiles, pero en realidad eran narraciones cifradas destinadas a transmitir conocimientos espirituales a quienes supieran leerlos con ojos iniciáticos. Los hermanos Grimm, al recopilar estos relatos, conservaron ecos de un lenguaje más antiguo, un idioma que se disfrazaba de historias para no perderse en el olvido. En muchos de estos cuentos, el clímax llega cuando el héroe o la heroína logra entender el lenguaje de los animales, señal de que ha alcanzado un estado superior de conciencia. Así, desde Persia hasta Egipto, desde Grecia hasta Europa medieval, encontramos la misma constante. Un lenguaje oculto que no pertenece a los hombres comunes, sino a quienes se atreven a purificar su visión y abrirse a lo invisible.
El lenguaje de los pájaros no se enseña, se despierta, no se estudia con la mente, se siente con el corazón. Es el idioma del alma, la vibración que conecta a todas las cosas en un entramado sagrado que, aunque invisible, sostiene la realidad entera. Hoy podría parecer que este conocimiento pertenece al pasado, a los grimorios antiguos y a los mitos olvidados, pero en realidad nunca se ha ido. Continúa manifestándose en cada sincronicidad, en cada intuición que surge sin razón aparente, en cada sueño que trae un mensaje velado, en cada canción que parece hablarnos en un momento preciso de la vida. El alma sigue escuchando este idioma, aunque la mente lo ignore. Cuando un símbolo se repite en tus días, cuando un animal aparece una y otra vez en tu camino, cuando un número o una palabra resuena con fuerza en tu interior, allí se manifiesta el lenguaje de los pájaros, recordándote que lo sagrado aún habla y que el universo sigue siendo un libro abierto para quien sabe leerlo con ojos interiores. Aunque pareciera que el lenguaje de los pájaros pertenece únicamente a civilizaciones antiguas y a sabios ya desaparecidos, la verdad es que este idioma sagrado nunca se extinguió. Solo adoptó formas más sutiles que siguen presentes en la vida cotidiana de quienes se atreven a escuchar. No es necesario pertenecer a una escuela de misterios ni ser un erudito en textos arcanos para percibirlo. Basta con abrir un espacio de silencio interior, pues este lenguaje se manifiesta en lo invisible, en aquello que no se grita, sino que vibra en lo más profundo del ser. En la espiritualidad contemporánea, muchas tradiciones coinciden en que este idioma ancestral se refleja en lo que hoy llamamos sincronicidades, esos acontecimientos que parecen casuales, pero que llegan en el momento exacto para entregar un mensaje. Tal vez sea una palabra que alguien pronuncia sin intención y que resuena como si hubiera sido dirigida únicamente a ti, o una canción que aparece justo cuando más necesitas escucharla, o un sueño en el que símbolos enigmáticos se repiten hasta obligarte a reflexionar. Todo esto son expresiones actuales del lenguaje de los pájaros, señales que se entrelazan en la trama de la vida para recordarnos que lo divino nunca dejó de hablarnos, simplemente aprendimos a ignorar su voz. La psicología profunda también ha aportado su propia visión sobre este fenómeno. Carl Gustav Jung, con su concepto del inconsciente colectivo, describía un nivel de la psique en el que habitan arquetipos universales que se manifiestan a través de sueños, símbolos y mitos. Jung señalaba que estas imágenes no eran productos aleatorios, sino expresiones de una sabiduría que conecta a toda la humanidad. Lo que en su lenguaje científico se denominaba inconsciente colectivo, en el lenguaje de los antiguos podía llamarse lenguaje de los pájaros, pues en ambos casos se trata de un sistema simbólico que revela verdades más allá de las palabras. Cuando un sueño te muestra una imagen cargada de fuerza o cuando un símbolo se repite en tu vida diaria, es el alma la que está hablando en el idioma universal que todos compartimos, aunque pocos lo recuerden conscientemente. De forma similar, los místicos modernos describen este fenómeno como el lenguaje del alma, esa vibración silenciosa que guía las decisiones importantes y que se manifiesta en forma de intuiciones. No son pensamientos racionales, sino certezas que nacen del interior y que, aunque imposibles de explicar con lógica, resultan tan claras que uno no puede ignorarlas. Escuchar esta voz interior es otra forma de abrirse al lenguaje de los pájaros, porque implica reconocer que existe una comunicación que no pasa por la mente, sino por el corazón purificado. El arte también ha sido un canal donde este idioma secreto se mantiene vivo.
Pintores, músicos, poetas y soñadores a lo largo de los siglos han confesado que no crean desde su propio intelecto, sino que traducen algo que les llega desde un lugar más alto, un poema que conmueve hasta las lágrimas, una melodía que parece tocar directamente el alma o una pintura que despierta recuerdos olvidados, son manifestaciones modernas del mismo lenguaje. El arte no solo comunica belleza, revela un código espiritual que invita a quien lo contempla a entrar en resonancia con algo mayor que sí mismo. En nuestros días, el creciente interés por la geometría sagrada, el tarot, las runas, los lenguajes estelares canalizados y los códigos numéricos no es una simple moda, sino una manifestación de que la humanidad está recordando, poco a poco, cómo escuchar este idioma olvidado. Cada símbolo, cada número, cada figura geométrica resuena con un aspecto del alma y abre una puerta hacia lo trascendente. Lo que antes parecía fantasía, ahora se percibe como un mapa espiritual que busca ser comprendido en un mundo saturado de ruido, donde las señales sutiles se convierten en la brújula de quienes desean despertar. Escuchar el lenguaje de los pájaros no requiere de rituales complicados ni de fórmulas inalcanzables. El primer paso es aprender a callar el ruido interior y exterior, porque este idioma no se impone, se insinúa. Aparece en los detalles, en un animal que cruza repetidamente tu camino, en una palabra que se repite en diferentes contextos, en un símbolo que surge en sueños y se repite en la vigilia, en el instante en que el viento parece susurrar un mensaje solo para ti. Estos momentos, que para otros podrían ser simples coincidencias, son en realidad destellos del diálogo que lo divino sostiene con cada alma. Las antiguas escuelas de sabiduría enseñaban que la capacidad de comprender este lenguaje marcaba la culminación del camino iniciático. Era la señal de que el buscador había dejado de perseguir verdades externas y había abierto los sentidos del alma para escuchar lo que siempre estuvo presente. Comprenderlo no significaba traducirlo como un idioma común, sino entrar en sintonía con la vibración que lo sostiene todo. Así, quien lo escuchaba dejaba de ser un aprendiz para convertirse en parte del misterio mismo. Lo fascinante es que este idioma no ha dejado de manifestarse en la vida de cada ser humano. Cada vez que una experiencia aparentemente simple te conmueve sin razón, cada vez que sientes que el universo te habla a través de una coincidencia, cada vez que algo invisible toca tu interior y despierta una emoción inexplicable, ahí está el lenguaje de los pájaros recordándote que la vida es mucho más que lo evidente. Se trata de un llamado constante a reconectar con lo sagrado, no en lugares lejanos, sino en lo cotidiano, en lo que respira y vibra en cada instante. Tal vez la clave para redescubrirlo no sea buscarlo con esfuerzo, sino aprender a disponerse a recibirlo. Observar con atención, escuchar con humildad, sentir sin miedo. La mente busca explicaciones, pero el alma reconoce señales, y es en esa apertura donde se revela el verdadero poder de este idioma invisible. Porque en el fondo, el lenguaje de los pájaros no es una lengua perdida que deba estudiarse, sino un estado de conciencia que debe recordarse. Como decía el poeta Sufí Rumi, existe una voz que no usa palabras, y sin embargo, habla a quien sabe escuchar. Tal vez esa sea la esencia de este misterio, un idioma que no pertenece a los libros ni a las academias, sino a la vibración misma de la vida, un idioma que nunca se fue, que siempre ha estado ahí, esperando a que el ser humano vuelva a silenciarse lo suficiente como para percibirlo. En un mundo donde todo parece ruido, volver a escuchar esta lengua secreta es un acto de sanación y de despertar. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de reconocerla, porque no se trata de un don exclusivo de los sabios del pasado, sino de un tesoro escondido en el corazón humano.
Tal vez el verdadero viaje no sea hacia afuera, sino hacia adentro, donde ese eco antiguo todavía resuena, aguardando el instante en que decidamos abrirnos a él. El lenguaje de los pájaros no es un recuerdo lejano, es una invitación presente, una invitación a escuchar lo invisible, a sentir lo que vibra más allá de las palabras y a recordar que lo sagrado no dejó de hablarnos nunca. Solo necesitamos detenernos, prestar atención y reconocer que cada signo, cada sincronicidad y cada vibración es parte de ese idioma eterno que todo lo conecta. El lenguaje de los pájaros no se estudia, se recuerda. Está en los símbolos, en los sueños y en las sincronicidades que tocan tu alma. Si este viaje despertó en ti una chispa interior, regálanos un like, comparte este video con quienes buscan lo espiritual y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los misterios ocultos del universo.